Buenos días, bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Oremos para pedirle al Señor que nos guíe y que nos hable a través de su palabra en el tiempo devocional de hoy. Acompáñenme a orar. Papá amado, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por este tiempo devocional. Te rogamos que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio de tu palabra. Que te pedimos que tú nos ayudes a ver, Señor, que tú tienes un plan y un propósito, Señor, y tú nos das el privilegio de servirte y de ser parte de este plan, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi lugar en los propósitos divinos? ¿Lo que haga o lo que no haga importa dentro del gran plan de Dios para la humanidad, para el universo? La manera en la que gasto mi dinero, lo que hago con mi tiempo, ¿importa dentro del gran plan de Dios? Hoy vamos a comenzar una nueva serie de devocionales en el libro del profeta Ageo. Y espero que esta nueva serie nos ayude a reflexionar un poco en cuanto a estas preguntas que acabo de hacer. Y para comenzar esta nueva serie y el tiempo devocional de hoy, acompáñenme a ver en sus Biblias Ageo 1:1. Leamos el primer versículo de este libro. Dice así la palabra de Dios. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este libro ocurre, dice, en el segundo año del rey Darío de Persia. Ese es el año 520 a.C., casi 70 años después de que el reino de Judá fue exiliado a Babilonia. En el año 538 a.C., los medopersas derrotaron a los caldeos y los judíos entonces volvieron a su tierra, los judíos que estaban exiliados en Babilonia. Y liderando al pueblo en este tiempo estaban estos dos varones de quienes habla el verso 1 de Ageo. Zorobabel, quien era un descendiente de David, del linaje de David, que era el gobernador de Judá en ese tiempo. Y Josué, o Jesúa, como se dice en otras traducciones de la Biblia, quien, como dice este versículo 1 que hemos leído de Ageo, era el sumo sacerdote de aquel tiempo. El tiempo en el que escribe Ageo este libro es también el tiempo de Esdras capítulo 6. Es el tiempo de la reedificación del templo después del exilio. En este tiempo y en el libro del profeta Ageo que vamos a ir estudiando, el profeta predica 4 sermones. Y hoy vamos a comenzar a analizar simplemente la introducción del primer sermón del profeta Ageo. Entonces veamos la introducción del primer sermón del profeta Ageo que él predica en este tiempo. Ageo capítulo 1, versos del 2 al 4. La palabra de Dios dice así. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Cuál era el problema que el profeta Ageo está estableciendo aquí en la introducción de su primer sermón? A la vuelta del exilio, el pueblo se había dedicado a priorizar primero el edificar sus propias casas y dejaron a un lado la reedificación del templo. Dicho de otra manera, al volver del exilio, al volver de Babilonia, sus prioridades estaban de cabeza. El versículo 4 dice que sus casas estaban artesonadas, es decir, sus casas no solo estaban reedificadas, sino que estaban bien decoradas, estaban cubiertas de paneles decorativos y mostraban opulencia. Y el templo, según el verso 4, dice, esta casa está desolada.
Y la excusa que el pueblo estaba poniendo para este desorden de prioridades, según el versículo 2, era esta. El verso 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo no estaba entendiendo su lugar dentro de los propósitos y planes divinos. Para ellos no importaba lo que hacían o lo que no hacían. Parece que para ellos el plan de Dios era una cosa y sus vidas personales eran otra. Los profetas antes de Ageo, los profetas antes del exilio, por ejemplo, como Isaías, hablaron acerca de la reedificación de las ruinas antiguas. Predijeron el exilio, predijeron la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, pero también hablaron de la reedificación futura. Pero pareciera que la palabra de Dios no le importara al pueblo de esta época, al pueblo del tiempo de Ageo, porque ellos escogieron poner sus casas como prioridad por encima del privilegio de ser parte del gran plan de Dios en la reedificación del templo. Y así la reedificación del templo estaba descuidada. El templo era algo importante, representaba la presencia de Dios con su pueblo y además luz para las naciones que acudan al templo. Al descuidar la reedificación del templo, los judíos estaban diciendo con sus acciones, no nos importa si Dios esté o no con nosotros, ni nos importa su plan para las naciones. Nosotros estamos bien sin Él y preferimos dedicarnos a nuestras cosas, preferimos dedicarnos a nuestros asuntos. A lo largo de la historia bíblica, el templo, la presencia de Dios con su pueblo, a lo largo de la historia bíblica, el templo representó la presencia de Dios con su pueblo. Y además la luz a las naciones que acudan al templo. Y esta es una línea que se puede seguir a lo largo del Antiguo Testamento cuando aparece el templo y que llega hasta Cristo y encuentra ahí un cumplimiento. Porque en Cristo, Dios hecho hombre, acercó la presencia de Dios a la humanidad de una manera que el templo jamás pudo hacer. Dios en la carne habitó entre nosotros y además trajo luz a las naciones de una manera en la que el templo no pudo hacer. Y luego de ascender a los cielos, Jesús mandó a su Espíritu para morar en cada cristiano, haciendo de cada uno de nosotros templo del Espíritu, la presencia de Dios con su pueblo de una manera más cercana que en los tiempos del templo del Antiguo Testamento. Pero a pesar de esto, a pesar de que nosotros estamos en este otro lado de la historia de la redención, en un tiempo diferente dentro de la historia del gran plan de salvación, las prioridades volcadas de los judíos y su desinterés en el templo aquella época es algo con lo que nosotros también luchamos hoy. Porque muchas veces nosotros también fallamos en ver y entender nuestro lugar dentro de los planes divinos. Y muchas veces actuamos poniendo nuestros propios intereses personales por encima del plan divino, del plan de Dios. Ahora no estamos trabajando en la reedificación de un templo físico. Alguien mayor que el templo ya vino, Jesús, y su Espíritu que mora en nosotros hace de nosotros templo del Espíritu. Ahora las naciones no acuden a un templo físico para encontrarse con Dios, sino que somos nosotros quienes llevan la palabra de Dios a ellas y ellas se acercan a Dios a través de Jesucristo. No ignoremos nuestro lugar en los propósitos y en los planes divinos. No caigamos en el error de los judíos de los tiempos de Ageo. Que Dios nos despierte y abra nuestros ojos para que podamos ver y disfrutar del privilegio, el privilegio de trabajar para Él, el privilegio de trabajar para Dios en la edificación, no de un templo físico, sino en la edificación de su iglesia y de trabajar, el privilegio de trabajar para llevar la luz de Cristo
a las naciones. Y llegará un tiempo en el futuro donde este tema del templo será perfeccionado en la nueva creación, donde Dios estará en medio de su pueblo y las naciones enteras lo adorarán. Y aunque ahora no estamos en ese tiempo todavía, no caigamos en el error de los judíos del tiempo de Habacuc de decir no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. No dejemos de ver el privilegio de trabajar hoy en la edificación de la iglesia y en el traer luz a las naciones, mientras nos dirigimos al tiempo en el que todas estas cosas serán perfeccionadas en la nueva creación. Entendamos nuestro privilegio de ser parte de los planes divinos y de trabajar sirviendo a Dios y edificando la iglesia. No prioricemos nuestros propios intereses personales por encima de los intereses divinos. Espero que esta nueva serie de devocionales nos anime y nos desafíe y nos ayude a entender cuál es nuestro lugar dentro de los planes divinos. Pero por ahora vamos a terminar el tiempo devocional de hoy aquí y mañana, miércoles, vamos a continuar con la segunda parte de este primer sermón de Ageo. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Dios Papá amado, gracias te damos. Gracias por esta mañana, por este tiempo devocional. Gracias por esta nueva serie que nos permites comenzar en el libro del profeta Ageo. Te pedimos, Señor, que a través de esta serie tú puedas hablarnos a través de tu palabra y que puedas ayudarnos a entender que tenemos un lugar dentro de tus grandes planes, Señor. Ayúdanos a entender el privilegio de servirte ahora, Señor. Permítenos priorizarte a ti y el servicio a ti, en vez de priorizar nuestros propios intereses y nuestros propios asuntos, Señor. Líbranos de esto. En Cristo Jesús confiamos y tenemos fe en que tú vas a hacer esto, que tú vas a fortalecernos en Cristo, tú vas a guiarnos. Y tú vas a hacer esta obra en tu iglesia a través de Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.